La novia de Hollywood o su objetivo secreto. La sorprendente verdad que Annette Funicello se llevó a la tumba. Cantó con ellos, bailó junto a ellos, iluminaba las pantallas con su encanto y hacía reír a millones con su inocencia y calidez. Pero tras la alegre fachada de fiestas en la playa y sonrisas de ratoncita, Annette Funicello escondía algo más oscuro, algo que pocos creerían. Aunque el mundo la adoraba, algunas de las mayores estrellas de Hollywood albergaban un resentimiento oculto. Un actor de la lista A se burlaba cruelmente de ella, llamándola la obediente mascota de Disney, y se negaba a hablar con ella cuando las cámaras no estaban rodando. Otro difundió rumores venenosos a sus espaldas, susurrando mentiras al oído de poderosos productores. Otros formaron pactos silenciosos para excluirla, celosos de su fama, de su bondad o, tal vez, de su inquebrantable lealtad al mismísimo Walt Disney. Durante años, Annette guardó silencio. Sonrió a pesar de las traiciones, sin dar nunca nombres, sin exponer las horribles verdades que se escondían tras la glamurosa cortina. Llevó sus secretos con gracia, incluso cuando casi la quebraron. Pero a medida que su salud empeoraba y se acercaba el final, no pudo seguir protegiendo a quienes intentaban destruirla. Con una valentía que conmocionó incluso al círculo más íntimo de Walt Disney, Annette dijo por fin la verdad sobre quién la había herido y hasta qué punto. Fue una revelación que conmocionó a Hollywood. Mucho antes de la fama y las rencillas, Annette Joan Funicello nació el 22 de octubre de 1942 en la pequeña ciudad de Utica, Nueva York. Sus padres, Virginia y Joseph Funicello, eran unos orgullosos italoamericanos que criaron a su hija en un humilde barrio de clase trabajadora. Era un lugar donde la familia era lo primero, donde las puertas de las casas permanecían abiertas y el aire estaba impregnado del aroma del ajo, la salsa casera y el pan recién hecho en el horno. Se hablaba italiano con la misma frecuencia que inglés, y los domingos eran para ir a la iglesia, comer y estar juntos. Ese rico sentido de la tradición y la pertenencia moldeó a la joven Annette mucho antes de que los focos se fijaran en ella. La hizo leal, la hizo amable, y la hizo lo bastante fuerte como para sobrevivir a la guerra silenciosa, que libraron contra ella las mismas personas a las que una vez llamó amigos. Esta es la historia jamás contada de la novia de América, traicionada por Hollywood, pero nunca rota. A los 4 años, sus padres hicieron las maletas y se trasladaron al oeste, al valle californiano de San Fernando. No buscaban la fama de Hollywood, solo querían una vida mejor. Pero resultó ser el comienzo de algo mucho más grande. Annette era muy tímida y apenas podía hablar en público, así que su madre la apuntó a clases de baile, con la esperanza de que cogiera confianza. Lo que no esperaban era la rapidez con la que Annette se subió al escenario. Su carácter tranquilo se desvaneció bajo los focos. Las clases de baile encendieron una chispa que ni ella ni sus padres vieron venir. En diciembre de 1955, esa chispa se convirtió en llama. Con solo 13 años, interpretó El lago de los cisnes en el Starlight Bowl de Burbank. Era un recital más, hasta que dejó de serlo, sin que nadie lo supiera. El mismísimo Walt Disney estaba sentado allí observando en silencio. No estaba buscando bailarinas, estaba a la casa de niños con poder de estrella. Y cuando vio a Annette deslizarse por el escenario, vio algo raro, gracia, carisma y algo que no podía explicar. A los pocos días, recibió una llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Disney la quería en su nuevo programa de televisión, El Club de Mickey Mouse. Las audiciones fueron brutales. Más de 200 niños se presentaron, cada uno con la esperanza de ser uno de los 24 Mouseketeers. Annette no era la primera de la fila, ni siquiera era la segunda o la tercera. Fue la última seleccionada, número 24. Pero Disney tenía un presentimiento sobre ella. Vio algo que los demás no vieron. No solo tenía talento, era real. El público conectaría con ella, y él lo sabía. Le dio una oportunidad y no le decepcionó. Cuando firmó su contrato de 7 años, ganaba $160 a la semana. Eso ya era más de lo que algunos adultos ganaban en un mes. Pero el contrato tenía un truco. Si lo hacía bien, su sueldo aumentaría rápidamente. Pronto, ella estaba haciendo $500 a la semana. Si añadimos los derechos de comercialización, las reposiciones y las apariciones públicas, Annette Funicello se hizo millonaria con solo 20 años.
Pero lo que realmente sorprendió al estudio Disney fue lo que ocurrió después. Correo de los fans. No solo unas cuantas cartas aquí y allá. Miles, al final de la primera temporada, recibía entre 6,000 y 8,000 cartas al mes. Nadie lo vio venir. Ninguno de los otros Mouseketeers estuvo siquiera cerca. De hecho, solo Elizabeth Taylor recibió más cartas en su momento, y ya era una gran estrella de cine. Un día, Walt Disney llamó a Annette a su despacho. Parecía confundido. Le preguntó, ¿tienes muchos parientes italianos? Ella dijo que no. Porque la cantidad de correo para ti es increíble, dijo. No se lo podía creer. Su encanto había llegado mucho más allá de sus raíces. Estados Unidos, sobre todo los chicos jóvenes, se habían enamorado de ella. Algunos incluso le enviaron relojes y anillos, básicamente proponiéndole matrimonio por correo, y ella devolvió cada uno de ellos. Esa imagen de buena persona y buen corazón no era una actuación. Ya no solo aparecía en números de baile. Pronto, ella estaba dirigiendo espectáculos enteros. En 1956, protagonizó Aventura en Dairyland, rodada en una granja de Verona, Wisconsin. Era en parte historia y en parte educación. Los espectadores la vieron interactuar con vacas, granjeros y la vida rural, muy lejos de la ostentación hollywoodiense. Pero a la gente le encantó. Luego vino Spin and Marty, donde interpretaba a una dulce ranchera con los pies en la tierra. Estos papeles la hicieron famosa. Y no solo fueron éxitos televisivos, dieron lugar a cómics, libros y reposiciones que duraron décadas. Pero incluso los capítulos más felices llegan a su fin. En 1958, el Club de Mickey Mouse emitió su último episodio. En el plató, el reparto se abrazó, se despidió y lloró. Annette fue la que más lloró. Más tarde dijo, «Nunca he llorado tanto en mi vida». La mayoría de los Mouseketeers fueron despedidos, pero no Annette. Disney volvió a invitarla a su despacho. Temía que la despidieran. En su lugar, le entregó un nuevo contrato, esta vez para sus propios cereales. Ella no estaba siendo despedida, estaba siendo elevada. Entre bastidores, había una historia diferente, una historia de amor adolescente. Durante el primer año del programa, Annette salió discretamente con su compañero Lonnie Burr. En una fiesta, él le dio un anillo y decidieron ser novios, al menos durante unas horas. A su padre no le hizo ninguna gracia. Le hizo devolver el anillo inmediatamente. Aún así, los dos compartieron un momento especial. Lonnie le dio a Annette su primer beso. Él no lo supo hasta 1994, cuando su autobiografía lo reveló. Décadas más tarde, se reunieron para una película para televisión llamada Lots of Luck. Fue la única vez que los dos Mouseketeers originales actuaron juntos como adultos. Fue un momento dulce que cerró el círculo y demostró que, incluso en el despiadado mundo de Hollywood, algunos recuerdos de la infancia perduran para siempre. En 1959, ocurrió algo inesperado. Una burbujeante adolescente llamada Annette Funicello lanzó una canción que solo duraba 1 minuto y 38 segundos, pero que hizo historia en la música. La canción se llamaba Tall Paul, y no solo se convirtió en un éxito, se convirtió en una sensación nacional. Alcanzó el 7º puesto en la lista Billboard Hot 100 y el 6º en Canadá. Annette se convirtió así en la primera cantante femenina que lograba entrar en el top 10 con un single de rock and roll. La canción fue escrita por los hermanos Sherman y Bob Roberts. Ese mismo éxito le supuso una gran oportunidad. Dick Clark la invitó a su famosa gira Caravan of Stars. Estuvo de gira de septiembre a noviembre de 1959, compartiendo escenario con Polanca, Duane Eddy y los Coasters, entre otros. El 21 de octubre en Houston. La gira incluso se detuvo a mitad del espectáculo para celebrar su cumpleaños en el escenario. Pero no todo fue coser y cantar. Algunas noches, el público se alborotó. Se produjeron peleas, arrestaron a gente, pero Annette, ella siguió cantando. Su ascenso fue tan rápido y poderoso que Walt Disney contrató a los hermanos Sherman en exclusiva después de aquello. Más tarde ganarían un Oscar por Mary Poppins. En 1960, Disney intentó algo audaz. Lanzaron un nuevo álbum llamado Italianette. El concepto estaba claro: empaquetar a Annette en un tema italiano. En la portada aparecía chasqueando los dedos, vestida a la italiana. La música también siguió la misma línea. El mayor éxito del álbum fue Oh Dio Mío. Era romántica, dramática y diferente de todo lo que había hecho hasta entonces.
Los críticos dijeron que la canción era como descansar sobre terciopelo, y el público estuvo de acuerdo. Vendió más de 1 millón de copias. Otros temas del álbum también se inclinaron por el ambiente. Mia cara, mi amor, Dream Boy y Please Please Signore. Muchas fueron escritas por los hermanos Sherman. Era algo más que un lanzamiento musical. Fue todo un experimento de marketing. Este álbum de temática italiana se situó entre otros dos de una ingeniosa trilogía. Antes de que llegara Hawaii Annette y después de que llegara Dance Annette, Disney fue construyendo su imagen paso a paso. En el verano de 1960 salió Pineapple Princess. Y de nuevo, funcionó. Llegó al número 11 de las listas Billboard y se mantuvo durante 9 semanas. Se convirtió en su tercer mayor éxito. La canción también fue escrita por los Sherman Brothers y encabezó el álbum Hawaii Annette. Ese disco tenía un fuerte aire tropical. Annette llevaba un vestido de estampado hawaiano. La lista de canciones incluía Blue Hawaii, Song of the Islands y Hukilau Song. Solo había 12 canciones, y el álbum entero duraba apenas 26 minutos. Aún así, dejó una gran huella. Algunas versiones del disco venían incluso con una etiqueta rosa especial que presumía de incluir Pineapple Princess. La canción se versionó en varios idiomas. En 1999, el grupo hawaiano Naleo Kilimahana hizo una nueva versión. También apareció una versión en alemán, titulada Ananananas Prinzessin. Incluso en 2021, la canción apareció en la comedia Barb y Star Go to Vista del Mar. En realidad, nunca desapareció. Entre bastidores, Walt Disney tenía un plan muy concreto para Annette. Quería que fuera la próxima Teresa Brewer. Brewer había encabezado las listas de éxitos en los años 50, con éxitos extravagantes como Music, 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 y había grabado más de 600 canciones en total. Disney admiraba su éxito y quería copiar esa fórmula. Creía que Annette podría seguir el mismo camino, pero aquí está el giro. Annette no atribuía su sonido a ningún cantante. Se lo atribuye a su productora, Tutti Camerata. Annette Funicello tenía 17 años cuando conoció a Paul Anka, de 18. En una cena, congeniaron al instante. Lo que empezó como una simple conversación se convirtió en algo mucho más profundo. Al cabo de 1 año, eran inseparables. Se pasaban horas hablando por teléfono, a veces hasta 3 horas por noche. Con el tiempo, hicieron más de 100 llamadas. Para 2 adolescentes en el candelero, era algo más que un flechazo. Paul la llamaba su primer amor. Annette dijo que sentía lo mismo, y aunque el mundo los veía como jóvenes e ingenuos, Annette escribió más tarde que tuviéramos 17 años no significaba que nuestro amor no fuera real. El romance fue tan poderoso que inspiró canciones de éxito. Paul escribió Put Your Head on My Shoulder en 1959 y Tals Zeneni. Al año siguiente, Puppy Love la escribió después de oír a la gente despreciar su relación, llamándola Puppy Love. La canción alcanzó el N o 2 en las listas de Billboard. Incluso se la cantó por teléfono. También crearon música juntos, en un tema. Paul se sentó al piano y le dijo, piensa en las palabras. Annette, di lo que se te ocurra. Le pondré la música. No fue solo romance, fue colaboración, inspiración y algo raro para 2 personas tan jóvenes. Pero Hollywood no se lo puso fácil. Annette tenía un contrato con Disney, y Disney era muy estricto. Paul lo recordaba claramente. Cada vez que se veían, tenían un acompañante. Ni siquiera se le permitía salir oficialmente con ella. Los ejecutivos de Disney no dejaban de advertirle. Mr. Disney no te quiere cerca de ella. Trataban a Annette como a una propiedad. Paul tenía que escabullirse para tener un momento a solas con ella. Una vez, convenció a un empleado para que distrajera a la madre de Annette con un juego de cartas solo para poder robarle un beso. Las restricciones no solo eran molestas, eran asfixiantes. Con el tiempo, la presión los agotó. Su amor era real, pero iban en direcciones distintas. En una entrevista de 2024, Paul, que ahora tiene 82 años, lo dijo sin rodeos. Ella quería casarse. No podía hacerlo. Tenía miedo al compromiso, y sabía que no podía darle lo que ella necesitaba. Poco después de la ruptura, Annette empezó a salir con el agente de Paul, Jack Gelati. Ella se casó con él. 1 año después, Paul se casó con otra en París. Incluso después de todo eso, el dolor nunca se desvaneció del todo. Frankie Avalon le dijo una vez a Paul, ella sí te quería,
y Paul simplemente respondió, bueno, yo la quería a ella. Mientras su vida amorosa cambiaba, su carrera estaba a punto de explotar. El 11 de julio de 1963, Beach Party llegó a los cines. No solo le fue bien, batió récords. Solo el día del estreno recaudó $48,226. En la primera semana, en solo 30 cines, ganó $292,800. A finales de año, la película había recaudado $1,2 millones del presupuesto, menos de $800,000. Los ejecutivos de American International Pictures se quedaron atónitos. Predieron que la película alcanzaría entre $3 millones y $4 millones. Fue su mayor éxito con diferencia y ayudó a lanzar todo un género. Los niños hacían cola para verla. Los cines se llenaron y Beach Party se impuso a grandes nombres como Los Pájaros y El Profesor Chiflado. En septiembre, los jefes del estudio ganaron el premio a los productores del año. Annette se había convertido en una reina de la taquilla, pero el éxito trajo enemigos. Justo antes de una actuación nacional en directo, su traje a medida desapareció. Tuvo que ponerse un traje de repuesto que no le quedaba bien. Parecía incómoda, y el público lo notó. Más tarde se supo que una colega celosa, a la que le habían quitado un papel protagonista, había escondido el traje a propósito. Nadie oyó que Annette se quejara. Se quedó callada. Dio las gracias al equipo. Nunca dio nombres, pero todo el mundo entre bastidores sabía lo que había pasado. Los celos estaban hirviendo justo debajo de la superficie. Y la cosa no quedó ahí. A medida que crecía la moda de las películas de playa, los productores querían más piel, más atractivo. Decidieron que Annette necesitaba un cambio de imagen. El siguiente guión añadía escenas en bikini y bailes con trajes reveladores. Cuando ella vio los cambios, se negó. Sintió que traicionaba todo lo que representaba, especialmente la confianza de los fans que la habían seguido desde el club de Mickey Mouse. Los productores no estaban contentos. Se enfriaron. Rápido. La sustituyeron en el material promocional. Incluso contrataron a otra actriz. Disney tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Annette se mantuvo firme. En un mundo que pedía constantemente a las jóvenes que vendieran su imagen, ella dijo no. Esa integridad la convirtió en un objetivo. Detrás de las alegres escenas playeras, otras actrices estaban furiosas. Sentían que Annette ni siquiera tenía que intentarlo. Siempre era elegida, siempre elogiada, siempre perfecta. Esa imagen perfecta irritaba a todos los que tenían que luchar más. No eran solo celos, era resentimiento. Reval, amargado por haber sido sustituido, escondió el traje de Annette antes de aquella emisión en directo. Otros murmuraban que solo conseguía papeles porque era la favorita de Disney, y puede que lo fuera, pero también cargaba con el peso de ese favoritismo. Mientras otros luchaban por llamar la atención, ella tenía que defender la imagen que la convirtió en estrella. Annette Funicello tenía solo 22 años cuando se enamoró de un hombre, 12 años mayor que ella, Jack Gilardi, su agente en Hollywood. En aquella época, Annette estaba pasando de ser una estrella infantil de Disney a convertirse en todo un icono adolescente, protagonizando éxitos como Babes in Toyland y la serie Beach Party con Frankie Avalon. Gilardi no era un agente cualquiera, era el hombre que guiaba su carrera. Su relación profesional se convirtió en algo más personal, y en enero de 1965 se casaron. La reacción del público fue inmediata y emotiva. De hecho, Charles Schulz incluso utilizó su cómic Peanuts para mostrar a Linus llorando por la boda de Annette, diciendo, «No puedo soportarlo, esto es terrible. ¡Qué deprimente!». Annette Funicello ha crecido, pero detrás de los titulares y las lágrimas de dibujos animados, había una relación con capas inquietantes. Annette admitió más tarde que Gilardi la llamaba Dolly, el mismo apodo que usaba su padre. En aquel momento, le pareció dulce. En retrospectiva, era una señal de que aún se veía a sí misma como una niña, no como una mujer lista para el matrimonio. Confesó que, cuando se casaron, aún se sentía como una niña de 16 años. No quería discutir, no quería disgustarle, así que dejó que Gilardi tomara todas las decisiones importantes. Tuvieron 3 hijos juntos, Gina, Jack Jr. y Jason. Pero con el paso de los años, esa obediencia tranquila se convirtió en sufrimiento tranquilo. A medida que crecía su confianza, comenzó a sentirse atrapada.
Su matrimonio no era una asociación, fue un acuerdo unilateral nacido de la ingenuidad y el desequilibrio de poder. Un punto brillante en su vida durante este tiempo fue Frankie Avalon. Su química en la pantalla había creado una exitosa serie de películas de playa, pero fuera de la pantalla, su amistad se convirtió en algo raro en el mundo del espectáculo. Honesta, leal y duradera. Avalon se convirtió en padrino de su hija Gina, y no fue solo un nombre en un certificado. Siguió vinculado a la familia durante más de 3 décadas, incluso después de que las cámaras dejaran de rodar. Su amistad se estrechó durante el rodaje de Back to the Beach en 1987, cuando Annette empezó a mostrar síntomas de esclerosis múltiple. Frankie estaba allí. Él vio el cambio. Se mantuvo en contacto con sus hijos cuando ella no podía hablar en sus últimos años. Aunque las relaciones de Hollywood suelen desvanecerse con la fama, esta nunca lo hizo. Avalon, padre de 8 hijos, trató a los Funicello como si fueran de su familia y estuvo a su lado hasta la muerte de Annette en 2013. Entre 1981 y 1983, tras casi 18 años de matrimonio, Annette acabó finalmente con su masculinidad. Ya no era aquella joven esposa obediente. El divorcio, aunque doloroso, marcó un punto de inflexión en su vida. Había crecido. Ella había aprendido a hablar claro, en lugar de arrastrarlo por los tribunales. Como muchas parejas de famosos de la época, llegaron a un acuerdo discretamente. Y lo que es más importante, se aseguró de que sus hijos permanecieran cerca de su padre. Esos 5 años como madre soltera fueron algunos de los más importantes de su vida. Condujo coches compartidos, fue voluntaria en el colegio St. Cyril's School y por fin encontró su voz. Describió esos años como la época en que realmente se convirtió en ella misma. Ya no temía el conflicto, ya no vivía a la sombra de otro. Entonces llegó Glenn Holt. Se habían conocido años antes en el hipódromo de Hollywood Park, cuando ella era solo una adolescente que estaba de visita con sus padres. Holt era entrenador de caballos de silla y la recordaba con cariño. Tras divorciarse, volvió al hipódromo y se reencontró con él. Esta vez, ambos tenían más de 40 años. Estaban divorciados y dispuestos a construir algo real. Su romance avanzó lentamente. Empezó con una amistad. El 3 de mayo de 1986 se casaron. En la recepción, Mickey Mouse apareció y bailó con la novia. Un guiño mágico a su pasado Disney. Juntos unieron a sus familias e hicieron que funcionara. A principios de 1987, Annette Funicello tenía 45 años y su carrera había vuelto a la normalidad. Se había reunido con Frankie Avalon y volvía a la pantalla para Back to the Beach. Pero detrás de las escenas, algo aterrador estaba sucediendo. Se sentía mareada todo el tiempo. Los dolores de cabeza no cesaban. Y lo peor de todo, apenas podía caminar derecha. Los médicos le dieron el diagnóstico que lo cambió todo: esclerosis múltiple. En lugar de contárselo a nadie, se lo guardó para sí misma. Ni a sus amigos, ni siquiera a su familia. Durante 5 largos años, lo ocultó. Mientras sonreía para las cámaras y actuaba en el escenario, su cuerpo se iba apagando poco a poco. Le aterrorizaba que la vieran débil o rota. Incluso cuando tropezaba durante el rodaje, no decía nada. Nadie sabía que la mujer que veían bailar y reír apenas aguantaba. Pero ocultarlo tenía un precio. La gente se dio cuenta de que algo iba mal. No podía andar bien. Parecía inestable. Empezaron los susurros. ¿Estaba borracha? ¿Escondía un problema con la bebida? Los rumores estallaron en la prensa. Los tabloides decían que se había convertido en otra estrella infantil fracasada con una botella en la mano. Pero no era cierto. Pero las habladurías eran implacables. Para alguien que siempre había sido vista como la novia de América, fue devastador. Annette no hablaba porque temía que la gente ya no la quisiera. Así que en lugar de corregir la mentira, vivió con la vergüenza. Estaba luchando contra una enfermedad que poco a poco se lo roba todo. Sin embargo, el mundo pensó que ella era solo otra quemada de Hollywood. Cuanto más cotilleaban, más les dolía. Y finalmente, fue demasiado. En julio de 1992, decidió hablar. En una impactante entrevista en el programa 2020, contó al mundo la verdad. Llevaba padeciendo esclerosis múltiple desde 1987. La revelación conmocionó a todo el mundo. La gente lloró, se disculparon y escucharon.
Explicó que lo mantuvo en secreto porque no quería preocupar a sus fans. Pero los rumores habían ido demasiado lejos. Ese mismo año, Disney la nombró leyenda Disney. El momento era perfecto. Annette ya no era solo una antigua Mouseketeer. Se convirtió en el rostro de una enfermedad de la que millones temían hablar. Su honestidad ayudó a otros a salir a la luz. Convirtió el dolor en propósito. Y aún no había terminado. En 1993 creó el Fondo Annette Funicello de Investigación de Trastornos Neurológicos. No era solo un nombre en un membrete, era su lucha hecha pública. Se aseguró de que cada dólar se destinara a la investigación, sin salarios, sin despilfarros, solo ciencia. El fondo respaldó nuevos estudios, se asoció con importantes organizaciones y se centró en tratamientos que realmente pudieran marcar la diferencia. Su marido, Glenn Holt, lo apoyó con todo lo que tenía. Recaudó dinero, promovió la sensibilización y mantuvo viva la misión incluso después de que ella falleciera. El fondo dio esperanza a las familias, proporcionó datos a los médicos y le dio una razón al sufrimiento de Annette. Glenn Holt era más que un marido, era su salvavidas. Se habían casado en 1986, justo antes de que empezaran los síntomas. Durante los 27 años siguientes, él se convirtió en su cuidador, su protector y su voz. A medida que la enfermedad empeoraba, él se adaptaba. Cuando ya no pudo andar en 2004, Glenn le construyó una silla de ruedas a medida utilizando un asiento de carreras con arnés. Cuando perdió la capacidad de hablar en 2009, él seguía hablando con ella todos los días. Para entonces, necesitaba una sonda de alimentación. Era completamente dependiente. Pero Glenn nunca la ingresó en un centro. Se quedó a su lado. Contrató enfermeras y luchó por su dignidad. Incluso entró a formar parte del patronato de su fundación y ayudó a organizar campañas de financiación. No solo cuidaba de su cuerpo, preservaba su espíritu. Pero el dolor no cesó. En marzo de 2011, el desastre golpeó de nuevo. Su casa en Encino se incendió. Era la misma casa en la que Annette había vivido durante casi 40 años. Ella estaba dentro cuando empezó, junto con Glenn y una enfermera. Los bomberos llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La casa se quemó sin remedio, inhaló humo y tuvo que ser trasladada al hospital. Sobrevivió, pero el trauma fue brutal. El hogar donde una vez había criado a sus hijos y recibido a sus amigos había desaparecido. Vendieron los restos por $714,250 y se alejaron de su antigua vida. Sin otro lugar a donde ir, se mudaron a un pequeño rancho en las afueras de Bakersfield. Era un lugar tranquilo, rural y alejado de Hollywood. La tierra era sencilla, pero ofrecía paz. Durante los últimos años de su vida, Annette permaneció allí, rodeada de campos de cultivo en lugar de luces intermitentes. Glenn cuidó de ella las 24 horas del día, asegurándose de que estuviera cómoda. Estaba muy lejos de los escenarios de Disney, pero era seguro, era privado, y le daba el espacio para ser algo más que la chica con un lazo en el pelo. En 2009, perdió la voz por completo. La mujer que una vez cantó Tall Paul e iluminó el club de Mickey Mouse ya no podía pronunciar ni una sola palabra. Tenía 67 años. Había perdido la voz, la movilidad e incluso la capacidad de comer. Había entrado en la fase final de su enfermedad. Todavía podía parpadear. Aún podía escuchar. Pero la comunicación había desaparecido. Un programa canadiense emitió imágenes de ella en 2012, que mostraban lo mucho que había cambiado. Su cuerpo estaba inmóvil, su rostro silencioso. Su amiga, Shelley Fabares, apareció en el segmento visiblemente desconsolada. La chica que una vez había capturado el corazón de América se había convertido en una prisionera en su propio cuerpo. El 8 de abril de 2013, la batalla terminó. En el Mercy Southwest Hospital de Bakersfield, la familia de Annette tomó la decisión de retirarle el soporte vital. Tenía exactamente 70 años. Sus hijos estaban a su lado, Gina, Jack Jr. y Jason, sosteniendo sus manos. Shelley Fabares también estaba allí. Había estado en coma durante años. Su hija Gina dijo en voz baja que estaba de puntillas bailando en el cielo. El momento rompió corazones en todo el país. Los homenajes llovieron. Bob Iger, consejero delegado de Disney, la definió como una de las estrellas más brillantes de Walt Disney y la elogió por afrontar su enfermedad con valentía y gracia.
Rebautizó el Soundstage One de Disney con el nombre de Annette Funicello Stage. Era el mismo lugar donde había rodado el club de Mickey Mouse en los años 50. Esa dedicación se convirtió en su hogar definitivo dentro del mundo de Disney. Frankie Avalon estaba destrozada. Había sido su coprotagonista, su cita en los autocines y su amigo de toda la vida. Recibió la noticia en un mensaje de texto de su hija. «Se ha ido», decía. Avalon la había visto desaparecer lentamente a lo largo de los años, pedazo a pedazo. En una emotiva entrevista, dijo que durante años no tuvo ninguna comunicación. Fue una existencia terrible. Compartió un secreto que nunca antes había contado. Disney había prohibido a Annette enseñar el ombligo en bikini. Incluso en la playa, se esperaba que se mantuviera sana. Esa era la Annette que el mundo amaba. Y esa fue la Annette que perdió. Su premio Leyenda Disney en 1992 parece ahora aún más importante. Fue la primera Mouseketeer en recibir el honor, y lo obtuvo justo